por compartir este tiempo de oración y lectura de la palabra con nosotros. El pan nuestro de cada día. Usted dirá, ¿por qué le pusimos ese nombre? Eso tiene que ver con la oración de Jesús en el Padre Nuestro, pero también tiene que ver con lo que sucedió con Israel en el desierto. Tiene que ver con la oración en el Padre Nuestro cuando el mismo Señor Jesús nos enseña a orar y enseña a orar a los discípulos y les dicen cuando oréis, oréis de esta manera y habla de la oración del Padre Nuestro. Y allí le dice el que ora a Dios, le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Dios provee pan para aquel que tiene hambre y sed de justicia. Dios provee el pan espiritual que nos puede guiar a nosotros durante el día y tener todo lo suficiente para tener esa comunión con Dios. Qué bueno es comenzar con la palabra del Señor. No quiere decir que no nos equivocaremos, no quiere decir que no cometeremos pecado, pero tenemos una palabra de Dios que nos infunde aliento, que nos endereza el camino, que nos habla más del carácter de Dios y tenemos una palabra que nos puede motivar, alentar, nos puede ayudar en nuestra desmotivación, nos puede ayudar esa palabra para motivarnos o también para sanar nuestros corazones. Por eso todas las mañanas nosotros recibimos el pan nuestro de cada día con la palabra del Señor, una palabra que nos bendice, nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, que nos da direccionamiento. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ellos eran alimentados todos los días por Dios con maná del cielo. Todos los días el Señor proveía para ellos, para que ellos no tuvieran acceso. Y les decía Dios a ellos que recogiesen solamente lo que iban a comer ese día, que tuvieran la paz ellos en sus corazones de que Él mañana también proveería por igual a ellos y que nunca les faltaría su provisión. Había personas que querían, ah, por si acaso, por si acaso el Señor se enoja y no quiere mandar pan o por si acaso. Entonces guardaban un poco de pan para el otro día y se les engusanaba. No, no era la voluntad del Señor que uno recogiese para los siguientes días, sino Él quería darle pan, alimento, sustento todos los días. Y esa es nuestra fe, de que Dios nos da alimento espiritual todos los días. Todos los días recibimos pan del cielo. Y por eso nosotros le pusimos el nombre, el pan nuestro de cada día. Estamos con un tema todas las semanas, de lunes a viernes desarrollamos un tema y esta semana no es la excepción. Es el tema pecador. Estamos desarrollando desde ayer, comenzamos y dimos la introducción del tema pecador. Hoy quiero empezar con la primera enseñanza, lo más básico, de por qué nosotros decimos pecador o por qué tomamos el tema. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es pecado? Y tú me puedes decir, y todos me pueden decir una versión distinta, porque hemos escuchado pecado, pero a veces no hemos definido la palabra pecado. ¿Qué es pecado? ¿Por qué soy pecador? Entonces, los que más estudiados saben y pueden recitar versículos bíblicos, pero la mayoría, en todas las congregaciones y en todas las iglesias, no te pueden definir qué es pecado. Y lo máximo que te puedes acercar es las palabras que están escritas en 1 Juan capítulo 3 verso 4, que dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, nosotros decimos, entonces el pecado es infringir la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos este concepto, y yo pregunto, porque me dediqué y pregunté, ¿qué es pecado? Y pregunté a varias personas y varias personas me dieron diferentes
diferentes respuestas y a todo nivel de persona, de conocimiento, de tiempo, le pregunté a varios y todos me dieron una respuesta diferente. Entonces, definir el pecado es bueno para que nosotros podamos determinar si somos pecadores o no somos pecadores. Ahora, si nosotros decimos que la ley de Dios, desobedecer a la ley de Dios es pecado, entonces antes de Moisés no tendría que haber pecado, porque no había ley. Y si no había ley, entonces no hay pecado. Pero vemos que el pecado está desde el huerto del Edén y no hay ley, solamente hay una instrucción. No vayas a comer de este árbol. Y el hombre desobedeció. ¿Cuándo entra el pecado? Cuando descubres eh, el bien y el mal. Cuando te das cuenta del bien y el mal, lo que es bueno o malo, entonces ahí nace la pecaminosidad del hombre. Y nosotros sabemos, desde pequeñitos, ya nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. En una casa, por ejemplo, puede haber una ley a un niño pequeño que apenas aprende a descubrir el mundo y le dicen, no toques los adornos de mamá. Inmediatamente tú generas en la mente del niño, hay algo bueno ahí que mamá no quiere que yo sepa. Y el niño va y agarra todos los adornos que pueda y se los destruye a mamá. ¿Por qué el niño sabe de una vez que eso es malo o es bueno? Porque ya le dijeron, no lo hagas. Cuando los niños están en silencio es cuando nos debemos preocupar más que cuando están haciendo bulla. Cuando están haciendo bulla, cuando están tirando los juguetes y todo eso, una mamá está tranquila, pero la mamá sale corriendo cuando no escucha ningún sonido. En ese momento, toda mamá pega una carrera a saber dónde está su hijo. Y si se asoma y llega a donde está su hijo y mira qué es lo que está haciendo algo que le dijeron que no haga. Tiene los adornos de mamá en la mano. O tiene cualquier otra cosa que usted le pueda llamar. Ellos están haciendo algo que no quieren que otros se enteren y lo están haciendo en silencio. Hasta los niños saben lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos el pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis. Te leo rápidamente los primeros versículos para que comencemos el tema de hoy, pecador. Dice así, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él viene ya con una mentira o viene para tentar a la mujer y decirle, mira, tienes una escasez y necesitas, tienes una escasez porque te prohibieron no comer de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Realmente no le dijo verdad y no le dijo mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Prácticamente es como la serpiente le hizo como cuando uno agarra un limón, si agarrara un limón y lo cortara acá y me pusiera del jugo del limón en la lengua, tú te vas a dar cuenta del sabor y te va a dar vas a sentir hasta la acidez del limón, porque le creó un sentido de necesidad psicológica a Eva y Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era
codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, al cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Hey, Adán, Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, nadie es responsable. Siempre habrá otros responsables de nuestro pecado, pero nosotros nunca seremos responsables de nuestro pecado. Nosotros podemos señalar el pecado de otros, pero nosotros no nos consideramos pecadores, porque hasta ahora no hemos hecho nada malo. Y si hicimos algo malo es porque me tentaron, no fue por culpa mía, fue por culpa de otro. El adúltero puede decir, es que mi mujer no me atendía en la casa. O la mujer adúltera puede decir, es que no me satisfacía mi esposo en la casa. Y pueden tener múltiples excusas para poder decir y justificar su pecado. Y que el pecado realmente no debe incriminársele o inculpárseles a ellos. La gente siempre ha sido así desde el huerto de el Edén. Desde ese huerto comienza el pecado, que es la revelación de lo que es bueno y es malo. Y no solamente eso, sino la tendencia del hombre a hacer el mal. Por eso que cuando en el capítulo 4 del libro de Génesis, ya había una molestia del hermano Caín hacia Abel, y el mismo Señor le dijo, pero mira, si haces lo bueno, serás recompensado por lo bueno, serás enaltecido por lo bueno, serás reconocido por lo bueno que haces. Pero si lo haces bien, si no lo haces bien, entonces no se te puede reconocer. ¿Por qué entonces tú te has airado y te has enseñado contra tu hermano? Si él lo hizo bien, deja que lo haga bien, no tienes que hacerlo. Pero le dijo, el pecado ya está a la puerta de tu corazón y el pecado se va a enseñorear de ti. Luego de esa conversación de Caín con Dios, Caín fue y buscó a su hermano y lo mató. Porque el pecado comienza en el corazón. Y ya Dios había visto el pecado en el corazón de Caín. Ya sabía Dios las intenciones de Caín y cuán pesado le había sido a, a Caín el haber no recibido el reconocimiento de Dios, sino que lo había reconocido, lo había recibido su hermano. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa condición? Que nosotros nos airamos en el corazón contra alguien o deseamos el mal para alguien en nuestro corazón, pero porque no levantamos la mano contra ellos, nosotros decimos, entonces no hay pecado. No, el pecado está en el corazón. Jesús también le dijo a los hombres y le dijo, ustedes han escuchado que todo hombre ¿cómo se llama? Que se acuesta con una mujer es adúltero, pero yo puedo decir que aquel hombre que mira a una mujer que no es su mujer, que no es su esposa, y la codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón, ya el pecado está en su corazón, aun cuando no lo haya cometido. Ya el pecado está en el corazón del hombre. Entonces,
no podemos decir que ninguno de nosotros no ha pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En el corazón hemos pecado todos. Hasta la viejita más humilde, usted verá, es también pecaminosa, pecadora. Todos somos pecadores. De los muchachos chiquiticos que, bro, no, pero es que no tienen ni conciencia. A veces sí, ellos saben lo malo que están haciendo. Desde tempranito lo saben. Todos somos pecadores. Y usted me dirá, no, Pastor César, es que yo no soy pecador, o el niño no puede ser pecador. Y lo dice David en el Salmo 51, y dice así, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, David sabía desde que nací, estoy muerto en mis delitos y pecados. Todos hemos pecado. El pecado entró desde la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, haciéndonos a todos pecadores, porque todos estamos bajo la misma maldición de muerte por el pecado. Por el pecado entró la muerte y todos morimos. O sea, si el Señor, ese pecado original se quitara, entonces ninguno de nosotros muriera físicamente, pero todos vamos a morir físicamente porque entró el pecado y todos morimos físicamente. Pero nosotros sabemos que somos eternos. ¿Dónde está nuestra alma? ¿Dónde va nuestra alma? ¿Va al infierno? ¿Va al cielo? Somos eternos por diseño. Nuestro espíritu es eterno. Es aliento de Dios. Es eterno. No es una, mm, no se deshace con el tiempo, no se destruye con el tiempo, es eterno. Y nosotros sabemos que en la tierra tenemos un paso temporal, temporal. Somos temporales acá. Eterno, los 100 años no son ni como un segundo en la eternidad que nosotros viviremos. Capítulo 3 del libro de Romanos. Dice así, verso 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Eso contesta una pregunta. Si el pecado es la desobediencia de la ley de Dios, ¿por qué antes de la ley había pecado? Y ciertamente el pecado se menciona con la palabra pecado 8 veces antes de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, pues antes de la ley de Dios había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. O sea, no todos pecaron como Adán, pero todos murieron. No todos pecaron como Adán cometió el pecado de la desobediencia directamente a Dios, pero todos ellos murieron. Personas que se mantuvieron viviendo una vida justa, como eh, mm, se me olvidó el nombre de él, ya me voy a acordar, que fue arrebatado con Dios, fue llevado con Dios al cielo porque él vivió de una vida justa. Él no, él vivió de una manera aceptable para Dios, para que Dios lo llevara al cielo. Enoc es el nombre de la persona, Enoc. Esa persona caminó con Dios. Ahora encontramos justicia en el corazón del hombre, a lo mejor en un mundo pecador. Encontramos a Noé. Noé, Dios vio que Dios vio en su corazón la justicia y cómo él se conducía en justicia. Y por esa razón, él y su familia se salvaron
de un mundo que se había distorsionado y se contendía, el corazón del hombre cada vez iba a pecados mayores, lo que hoy nosotros estamos viendo como los días de Noé. La gente está conduciéndose cada vez a pecados mayores. Y lo que hoy no, lo que es a lo mejor normal, incluso para los cristianos, era aborrecible unos años atrás, hace 10, 15, 30 años atrás, era aborrecible por los hombres comunes y también para los cristianos. Era aborrecible eso. Y hoy hemos dejado de pasar las cosas, no es que Dios no mira cómo me he visto, no es que Dios esto y Dios lo otro, es que esto, y nos damos permiso. Tantos permisos nos damos que estamos nosotros permitiendo que el pecado sea el que nos adoctrine a nosotros, el pecado sea el que nos rija a nosotros, y todos nosotros hemos pecado. Soy pecador. Entiendo yo que todos hemos pecado, pecaron antes de la ley y pecaron después de la ley. Pero mi actitud como persona que es pecaminosa tiene que ver mucho para poder recibir de la gracia de Dios, dada a través a los hombres a través de Jesucristo. Te leo una parábola que el Señor habla en el capítulo 18 del libro de Lucas, versos 9 al 14, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y esto a veces hablo mucho también de nuestros hermanos cristianos y de mí mismo, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería alzar ni aún los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que desde que este descendió, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya sabes de dónde viene el tema, pecador. Señor, sé propicio a mí, pecador. El que experimenta la presencia de Dios sabe que es pecador. El que experimenta esa llenura de Dios, uno sabe que uno es pecador. Cuando experimentamos la santidad de Dios, sabemos que somos pecadores, que necesitamos de Él, que Él nos perdone nuestros pecados. En el tiempo antiguo, el Señor desarrolla un sistema de sacrificios para el perdón de pecados, para que la gente venga y se arrepienta de sus pecados y con la sangre de un animalito venía y era rociado sobre el altar y para cubrir el pecado del hombre. El sacrificio por el pecado era consumido fuera de la presencia del Señor, era consumido afuera porque el pecado Dios lo aborrece. Pero era un símbolo para decirle a Dios: Señor, estoy arrepentido de mi pecado. Y hacían sacrificio. Con la sangre del animalito se cubría el pecado del hombre. Un cordero perfecto no podía ser con manchas o con problemas en su cuerpo, con cualquier asunto médico. No, tenía que ser perfecto el corderito para poder pagar por el precio de un hombre pecador.
Por eso Cristo viene como Cordero de Dios inmolado, separado por Dios para darlo en pago de nuestros pecados, para librarnos a nosotros de la esclavitud que teníamos al pecado y a la muerte. Y es entregado Jesús perfecto ahí en la cruz del Calvario, y su sangre es la que nos limpia de todo pecado. A diferencia del Cordero, que el Cordero cubría el pecado del hombre para que Dios no derramara su ira sobre el pecador, entonces venía la sangre de Cristo que viene y nos limpia a nosotros y nos hace libres. Nos hace libres de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace Dios allí en la cruz del Calvario, tomando la posición de nuestro pecado y por pago de nuestro pecado lleva todas nuestras transgresiones sobre él y fue humillado Dios para que hoy nosotros fuéramos libres. Fue muerto nuestro Señor para que hoy nosotros tuviéramos vida. Qué tremendo, ¿no? Lo que pasa en la cruz del Calvario. Y es que nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero entendemos y sabemos que en ese mismo versículo, capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos, dice, pero la dádiva de Dios es vida. Es vida en Cristo Jesús. Esa es la dádiva de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor perdona nuestro pecado, nos limpia de toda nuestra maldad y nos hace libres para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Dios nos ofrece a nosotros. Todo como lo hacemos es por medio de la fe. Hoy nosotros no tenemos que obedecer las 600 tantas, veintitantas normas que hay de la ley de Moisés para nosotros podernos acercar a Dios. No, la ley fue escrita en nuestros corazones antes que la ley se promulgara, antes de que existieran las tablas de los 10 mandamientos, ya existía una ley de Dios escrita en nuestros corazones, tanto que el mismo Faraón decía, soy pecador sin haber ley de Dios. ¿Cómo sabía Faraón que era pecador? ¿O cómo sabía en la Biblia? La gente decía, los reyes decía, cuando le decían a Abraham, soy pecador, nos hubieses hecho pecar si hubiéramos tomado a tu mujer. ¿Cómo sabían ellos si no tenían a Dios, el Dios de los cielos en sus corazones, si no lo conocían? ¿Cómo era posible que ellos sabían que eran pecadores? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones desde antes de la fundación del mundo. Ya hay una ley de Dios divina y Dios sabe lo que es bueno y lo malo y lo sabemos también nosotros. Esa condición la sabemos desde que somos pequeños. Entendemos el bien y el mal en nuestros corazones. Nosotros sabemos y no nos tiene que decir una ley escrita que matar es malo. Nosotros sabemos que codiciar a la mujer de otro es malo. Nosotros lo sabemos en nuestro corazón. No nos lo tiene que decir un pastor, no nos lo tiene que decir ninguna religión, no lo tenemos que leer en la Biblia. Ya lo sabemos porque está escrito en las tablas de nuestro corazón. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero la maldad se va reproduciendo en el corazón del hombre. La maldad va haciéndole cada vez a ellos más hundidos en el pecado. Pero que de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, ahora yo soy hijo, ya yo no soy esclavo, ahora ya yo no soy advenedizo, sino soy hijo de Dios, ahora ya no me llamo pecador. Somos pecadores, todos somos pecadores. Y podemos nosotros empezar a usar la religión y poder justificar y llegar a ser como el fariseo. Señor, gracias, porque yo no soy como los demás. No soy, no adultero, no mato, doy mis diezmos y ayuno y voy a la iglesia. Y ya no nos consideramos pecadores. Y ya no pedimos perdón al Señor en nuestras oraciones. Y nos convertimos como el fariseo. El fariseo dice,
y no soy como este publicano. Y estamos en la iglesia y nos comparamos con los y pensamos, ellos son pecadores, mas yo no. Pecador. Es el tema que estamos desarrollando. Seguiremos mañana, el tiempo se nos acabó hoy, pero mañana a las 5 de la mañana seguiremos con este tema hablando pecador y llevaremos y descubriremos en la palabra del Señor nuestra condición delante de Dios y cómo debemos acercarnos delante de Él para recibir su perdón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz y que el Señor te sane, te prospere, te ayude, que el día de hoy sea muy especial. Oremos por Estados Unidos y pidamos por las elecciones que están pasando para que haya paz en este país, para que el Señor pueda bendecir la nación. Les pido su oración. Nos vemos mañana entonces a las 5 de la mañana para leer el libro de Proverbios, para orar y también a las 5:30 de la mañana donde comenzaremos el pan nuestro de cada día. Te quiero mucho. Bye. Hasta mañana.